Durante años terminaba mis conferencias diciendo, "Nous sommes tous des journalistes". Todos somos periodistas. Y realmente lo creo. La batalla mediática debe convertirse en un verdadero movimiento ciudadano, amplio, un movimiento popular. No habrá un movimiento contra la guerra si no existe un movimiento de información independiente basado en los ciudadanos. Hombres, mujeres, todas las generaciones, todos los orígenes. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con Michel Colon, un escritor y periodista belga que ha escrito muchos libros fascinantes contra la guerra en francés, incluyendo La izquierda y la guerra, Análisis de una capitulación ideológica, Ucrania, Guerra de imágenes y recientemente, 7 de octubre, una investigación sobre hechos y mentiras. Esos son los temas que queremos tratar hoy, así que Michel, bienvenido. Gracias por invitarme. Gracias por conectarte en línea. Acabamos de tener una charla muy breve antes, y me dijiste que llevas trabajando en estos temas 35 años, y que de hecho has publicado mucho en cuanto a libros sobre ellos, más allá de lo que acabo de presentar. ¿Podrías darme un resumen de todo en lo que has estado trabajando a lo largo de estos años? Sí, empezó en el 91 con la primera guerra contra Irak, que ya fue vendida. Realmente uso la palabra vender una guerra. No la inventé yo. Expertos como Bernays, muy conocidos, pero también otros menos conocidos como Laswell y Frank Raymond Jr., explicaron cómo la CIA y estos servicios necesitan utilizar técnicas publicitarias para vender una guerra igual que si estuvieran vendiendo un coche, jabón o cualquier otra cosa. Así que empecé con la Primera Guerra del Golfo, en 1991, prestando atención a los medios, desconfiando de los medios y analizando las mentiras mediáticas que ya estaban presentes en la Primera Guerra del Golfo. Porque el tema de las armas de destrucción masiva no empezó en 2003, hubo una primera campaña, muy exitosa, antes de eso. Y otra cosa, se trataba más de las incubadoras, las famosas incubadoras. Eso también estaba en el libro. Continue with matters maintenance met a retain chin with befuthing. Además, el siguiente, Monopoly, la OTAN conquistando el mundo, trataba sobre la cuestión de Kosovo. Y ahí se encuentran las mismas mentiras mediáticas. Lo interesante es que cuando publiqué el primer libro, Atención Medios, por supuesto, los grandes periódicos aquí en Francia y Bélgica, cuyas coberturas estábamos analizando y mostrando cómo realmente habían manipulado a la opinión pública, no estaban contentos y se negaron a invitarme. Algunos periodistas de la radio y televisión pública belga sí me invitaron para un debate muy interesante, e incluso me invitaron a publicar un artículo en la revista interna de la RTBF, la radio y televisión pública francófona. Así que, como ves, el debate estaba abierto. Y después de la Primera Guerra del Golfo, se supo, con el famoso caso de las incubadoras, una noticia falsa impulsada por los medios, que el público había sido manipulado. Entonces vimos a muchos periodistas decir, "Oh, nunca más". Bueno, justo antes habíamos tenido Timisoara, donde el periódico con el que trabajaba anunció desde el principio, esto es una noticia falsa. Pero luego escuchamos, vale, nunca más. Y después volvió a ocurrir en Bosnia, en Kosovo. No voy a dar ejemplos ahora. Uno de estos libros fue traducido al inglés, bueno, en realidad dos, trataban sobre Yugoslavia. Y luego continué en 2011 con Libia, la OTAN y las mentiras mediáticas. Manual de contrarréplica, mostrando efectivamente que esta guerra se había vendido de la misma manera. Un amigo mío estaba publicando un libro sobre Siria. Luego, en 2015, publiqué Soy o no soy Charlie. Y el tema principal era Estados Unidos detrás del llamado terrorismo yihadista, mostrando que en realidad utilizar terroristas era una estrategia nueva y muy brillante iniciada por Brzezinski, aunque en realidad fue iniciada antes por los británicos. Mostramos las consecuencias de esto. Luego publicamos, más recientemente,
Ucrania, la guerra de las imágenes. He fundado un colectivo, Test Media International, que analiza la cobertura de la guerra y muestra con muchas imágenes cómo se ha manipulado la opinión pública. Es un poco difícil mostrarlo así, puedo enviarte imágenes si quieres, pero mostramos las imágenes que manipulan. Y luego analizamos lo que no dijeron, lo que no mostraron, las imágenes que se negaron a publicar, y también las manipulaciones detrás, por ejemplo de Bucha y cosas así. Y luego, más recientemente, con el mismo equipo, hemos publicado 7 de octubre, investigación sobre un día que cambió el mundo. Podrías decir que es el libro sobre las noticias falsas, bebés decapitados, mujeres violadas, personas asesinadas en masa por ser judías y cosas así, y lo que se ha ocultado sobre el 7 de octubre. Estoy haciendo este trabajo porque creo que la guerra es una tragedia, como vemos ahora en Gaza y en otros lugares. La gente en el mundo odia la guerra, odian que la gente sufra, que mujeres y niños mueran a causa de la guerra. Y por supuesto, si la élite quiere que la gente común acepte la guerra, tiene que venderla con una buena razón, un buen propósito. He hecho una síntesis de mi investigación en lo que llamo los 5 principios de la propaganda de guerra. Quiero decir, si eres el presidente de Estados Unidos o de Francia, o personas de ese tipo, puede que no digas, estoy atacando este país por el petróleo, por el gas, por el uranio, por los recursos, por la posición estratégica, o porque este gobierno no me gusta y quiero derrocarlo. Siempre tienes que dar una razón buena, noble. Estamos luchando, somos los buenos, así que luchamos por la democracia, por los derechos de las mujeres contra el terrorismo. Esa es una forma muy buena de vender una guerra, o armas de destrucción masiva, y cosas así. Siempre. Así que primero se ocultan los intereses económicos. Segundo, se oculta la historia. En todas estas regiones hubo potencias coloniales, han saqueado recursos, han traído pobreza y además organizaron el famoso divide y vencerás. Los británicos eran excelentes en eso, por supuesto, divide y vencerás, pero los franceses y los belgas también lo hicieron en algunas zonas. Y hay que ocultar la historia de cómo las potencias coloniales manipularon a la gente para dividirla en una región y fomentar guerras y conflictos. En Estados Unidos están haciendo eso ahora. No pueden enviar a sus tropas directamente. Han sido derrotados en Vietnam, en Irak, en Afganistán, así que no es buena idea enviar tropas. Tienen que encontrar tropas locales y usar el famoso divide y vencerás. El tercer principio de la propaganda de guerra es demonizar. No puedes decir, estamos atacando a toda una población. Eso no sería aceptado. Así que hay que decir, estamos atacando a un líder, a un dictador o a un grupo, porque estas personas son muy peligrosas. Son monstruos, tienen armas terribles, son terroristas y así sucesivamente. Demonizar. Y por supuesto, para eso necesitas una historia. Bebés decapitados, muy buen ejemplo. Mujeres violadas, muy buen ejemplo. Eso se puede vender. El cuarto principio de la propaganda de guerra es intercambiar los papeles entre agresor y víctima. Siempre tienes que presentarte como la víctima o como quien defiende a la víctima. E Israel es muy bueno en eso. Israel lleva atacando alrededor de 8 años e Israel siempre es la víctima. Siempre está siendo agredido y tienes una narrativa que lo presenta así. Y el quinto y último principio de la propaganda de guerra es monopolizar. ¿Sabes? En una guerra siempre hay 2 o 3 versiones. Así que el público debería, como un buen juez, escuchar una, escuchar la otra y luego formarse una opinión. Pero eso no está permitido, porque en la televisión y demás solo se puede escuchar el lado bueno y nunca la otra versión. Así que no hay un debate real en la televisión. Hay algunos debates sobre cómo debería llevarse esta guerra o tal vez si deberíamos detener esta guerra y cosas así, pero nunca debatimos si tenemos derecho a hacer la guerra en Irak, Yugoslavia, Afganistán, Líbano, Ucrania, Gaza, etc. Eso nunca se debate en los medios de comunicación convencionales. Y insisto en ello, porque durante 35 años, como puedes imaginar,
Cada vez que publicamos un libro, lo enviamos a los medios convencionales. Enviamos unas 100 copias en Francia, Bélgica, Suiza y demás. Y el resultado es nada. Hubo dos excepciones, en Bélgica y en Francia. Participé en algunos debates a altas horas de la noche en un famoso programa llamado Ce soir ou jamais, Esta noche o nunca. Me invitaron desde 2008 hasta 2014 y luego fue cancelado. El presidente, François Hollande, dijo, terminado. Y después de eso, nunca volví a aparecer en televisión con estos libros. No se atreven a debatir. Por supuesto, ponen la etiqueta de conspiracionista y ya está. Pero no se atreven a debatir sobre esto. Insisto en esto, porque creo que la única fuerza capaz de cambiar este silencio, esta omertá, es el propio pueblo. Los libros están hechos para educar a la gente corriente a ser consciente de la guerra de propaganda y a actuar en su contra. Me parece fascinante y sumamente importante. La narrativa propagandística se construye una y otra vez para justificar guerras y de hecho inculcarla en la mente de las personas. Eso se supone que debe entenderse como algo aterrador. Un historiador, un buen historiador, un colega mío en la Universidad de Kioto, tiró su bebida y me dijo que no iba a escuchar esa estupidez cuando le comenté que el bombardeo de la OTAN a Serbia en 1999 fue una violación del derecho internacional. Y me gritó, nunca debemos permitir Srebrenica. Tenemos el deber de evitar eso. Y lo planteó como algo tan emocional e importante que debo decir. ¿Cómo consiguen los medios vincular la defensa de las víctimas, como has dicho, con esa obligación emocional de intervenir y volver a hacer la guerra? ¿Has averiguado cómo funciona eso a nivel individual? La reacción de este profesor es muy típica y no me sorprende. Lo oigo muy a menudo. Y tienes razón al decir que está motivado por la emoción. Ya no está pensando. ¿Dónde están los hechos? ¿Qué dice la otra parte? ¿Y qué necesito comprobar? Simplemente comprueba. ¿Qué diríamos, repito, de un juez que le dijera a uno, te estoy escuchando, y al otro, cállate? Ese no sería un buen juez. Aunque tenga su opinión, su emoción, debe comprobar los hechos. Y es muy típico que, y diría que más los intelectuales que la gente trabajadora, reaccionen así, también porque han sido educados en esto. Nosotros somos los buenos, Occidente es el bueno, y Occidente siempre lucha por la democracia. Estuve en Yugoslavia muchas veces durante los años 90. Hice reportajes, hice una película, y de hecho la conclusión de esos dos libros que publiqué, y hay otros investigadores, es que fue una gran mentira. La cuestión de las famosas bombas en el mercado de Markale en Sarajevo. Todos los expertos de la ONU y los militares occidentales dijeron que no fueron los serbios, sino los musulmanes. Izetbegović, el presidente de Bosnia, también lo reconoció, y reconoció que no había campos de concentración, que lo inventó para conseguir la intervención de la OTAN. Y la cuestión de Srebrenica, sobre eso hay controversia. Hay algunos investigadores, y yo publiqué libros en esa época en los llamados medios de prueba, mostrando que en primer lugar, el problema en torno a Srebrenica comenzó con un comandante musulmán llamado Nasser Orić, que devastó muchas aldeas alrededor de Srebrenica. Luego hubo combates. No voy a negar que en esos combates los serbios ganaron y probablemente algunas personas fueron ejecutadas. Fue una venganza, pero no fue un genocidio, y todos los expertos lo demuestran. Así que están de acuerdo en eso. En los medios occidentales se dice que Milošević era un nuevo Hitler y que fue responsable de las atrocidades cometidas por los tres bandos en Bosnia entre 1991 y 1995. Pero ya sabes, fue secuestrado y llevado al tribunal de La Haya, y finalmente, después de su muerte, el tribunal dijo que era inocente de eso.
Había criminales en los tres bandos, y ciertamente había criminales serbios, pero Milošević estaba en contra de eso y tomó sanciones contra esas personas, algo que en Occidente es completamente desconocido. Así que verás, lo que digo es, no me creas a mí. No creas a nadie solo porque diga cosas así. Comprueba y compara las diferentes versiones, y no te dejes engañar por guerras que realmente se venden con mentiras, porque hubo muchas consecuencias. Ahora hay más pobreza en muchas de las exrepúblicas de la antigua Yugoslavia, y la mayoría de la gente dice que no fue una buena idea destruir Yugoslavia, y no es bueno. Estos países son muy débiles para resistir a Alemania, la OTAN y demás. Solo me pregunto, dijiste al principio que la guerra es una tragedia, y cuanto más la estudio, más llego a la conclusión de que no es tanto una tragedia como un sistema. Es un sistema que mantiene viva la posibilidad de la violencia masiva, y es un proceso que se perpetúa a sí mismo. Y los medios mienten, pero las mentiras y omisiones sistemáticas de los medios son, por supuesto, parte de esto. Porque incluso si personas como tú luego escriben estos libros, o ahora tenemos sobre Ucrania, por ejemplo, tenemos el libro de Iván Kachanovsky sobre el Maidán de 2014, la revolución de la dignidad, como se la llama eufemísticamente. E Iván Kachanovsky demostró en un libro muy extenso que las personas que fueron disparadas recibieron los disparos desde el lado de los manifestantes. Este fue un momento instigado por personas que querían provocar un derramamiento de sangre, que querían que murieran personas de ambos bandos, y que buscaban una intervención occidental y un cambio de opinión, lo que llevaría al derrocamiento de este gobierno. Y eso se sabe. Ni siquiera, quiero decir, no se habla de ello, pero se sabe. Y los hechos que mencionas se conocen, pero no se comentan. ¿Cómo es posible que los medios sean tan cómplices de esto? Lo que dices se presenta en este libro. De hecho, es interesante porque esto ya había ocurrido antes en Caracas. En Caracas, en 2002, como sabes, hubo un golpe de Estado contra Chávez, Hugo Chávez, y fue reemplazado por el líder de la élite patronal. Y los medios occidentales dijeron inmediatamente que Chávez ordenó a sus fuerzas luchar contra los manifestantes que se dirigían a su palacio y que luego fue derrocado por eso. Y yo estaba allí. Un muy buen investigador francés, Maurice Lemoine, realizó una investigación y demostró que en realidad fue organizado por francotiradores situados en los tejados de los séptimos y octavos pisos de un edificio. Dispararon desde larga distancia tanto a las manifestaciones pro-Chávez como a las anti-Chávez. Y la idea era provocar eso. Y esto es lo mismo que ocurrió en el Maidán en 2014. Y amigos me dijeron que fue igual en Letonia también, unos años antes. Así que es un clásico de la CIA, provocar eso. Y se muestra en el libro, El Maidán. Y es muy interesante escuchar a algunos expertos estadounidenses, por ejemplo, George Friedman, que es el líder de Stratfor, el think tank más famoso de Estados Unidos, muy oficial. Y él dijo, en 2015, los rusos dicen que el Maidán fue un golpe de Estado estadounidense, y tienen razón. Fue un golpe. Y luego lo explica, es un debate en Chicago sobre relaciones exteriores, y explica que fue un golpe. Vimos lo que los rusos decían en Siria. Eso no nos gustó. Era muy malo lo que estaban haciendo. Así que les mostramos que podíamos, y él dice explícitamente que podíamos organizar inestabilidad en Ucrania. Y todo estaba bien en el Maidán, él lo dice así. Así que está destruyendo completamente la versión oficial occidental de que al principio fue una manifestación popular contra la corrupción. Y de hecho, el presidente era corrupto, como lo es todo oligarca en Ucrania, y este era un poco más corrupto. Pero la manifestación fue transformada muy rápidamente por las milicias nazis y demás, que se organizaron para preparar un golpe de Estado en coordinación con Victoria Nuland, con Estados Unidos y la CIA. Y esto también se mostró en algunas conferencias secretas de Victoria Nuland y otra con Catherine Ashton, que fueron interceptadas por los rusos.
Se publicó. No se negó que las conversaciones fueran reales, pero nunca apareció en los medios occidentales. ¿Ves? Así que siempre digo, la mentira mediática más importante no es lo que dices y manipulas, sino lo que ocultas. Siempre ocultan las cosas más importantes en cada guerra. They always hide the most important things in every war. You started this, you said in 1991. Tú empezaste esto. Lo dijiste en 1991. Según tu entendimiento, la forma actual en que los medios manipulan, tergiversan y mienten sobre los acontecimientos políticos para justificar la guerra y los conflictos es un fenómeno reciente en esta magnitud, o simplemente es la última versión de algo que lleva ocurriendo desde hace 2000 años. Of what has been going on for 2000 years. I think war propaganda is as old Creo que la propaganda de guerra es tan antigua como la propia guerra. Comenzó con Julio César, que estaba conquistando Francia y Bélgica, y así sucesivamente. Y él era al mismo tiempo el periodista, quiero decir, estaba escribiendo un libro sobre la guerra en Francia. Explicaba que su ambición era convertirse en emperador en Roma. Así que hacía la guerra y enviaba su versión de la guerra a Roma. Así empezó todo. Y tienes un muy buen ejemplo. La Primera Guerra Mundial fue, en mi opinión, una guerra entre varios imperialismos que querían dividir o volver a dividir el mundo. Había imperialismo alemán, imperialismo francés y británico, y también ruso. German imperialism, you had French and British imperialism, Russian too, and each side was saying we are the good Y ones. cada bando decía, nosotros somos los buenos, y los otros eran los malvados, los monstruos, y así sucesivamente. En Gran Bretaña, para vender la guerra a la población, inventaron que el ejército alemán que invadía Bélgica estaba matando bebés, ya bebés, matando bebés, clavándoles cuchillos en el estómago, y cosas por el estilo. Historias horribles. Hay una historiadora belga muy buena, Anne Morelli, que publicó un libro basado en un lord británico, Lord Ponsonby, quien inventó este concepto de los principios de la propaganda de guerra. Ese libro muestra cómo los británicos, y hay muchas imágenes, no fotos de la época, por supuesto, sino dibujos, para mostrar la atrocidad de los alemanes. Así que había veces que esta guerra. To show the atrocity of the Germans, so we had to make war. And the war was La guerra fue absolutamente injusta. Fue absolutamente una guerra imperialista por ambas partes. La única posición válida era, no queremos la guerra, no queremos participar. Por eso asesinaron a Jean Jaurès en Francia. Muchos soldados que se negaron fueron ejecutados porque rechazaron la realidad de la guerra. No es algo nuevo. No se puede hacer una guerra, ganar dinero con ello y conseguir que los soldados mueran si no se miente. La cuestión es, por supuesto, que con las técnicas, con el marketing, las técnicas mejoradas y ahora con la inteligencia artificial, lo vemos, pero es una historia antigua. Hay que estudiar las nuevas formas, pero también hay que comprender y educar a la gente sobre el pasado, porque ahora es un tema muy sensible. about the past, because now it's very sensitive. And if you come and say, well, in Ukraine, it's not exactly as... Y si vienes y dices, bueno, en Ucrania no es exactamente como te lo cuentan, obtendrás la reacción de tu profesor allí, muy emocional, furioso. En realidad, la gente tiene miedo. Yo analizo esta reacción como miedo. Tienen miedo de ver que todo en lo que creen, la información en la que confían, no es verdad. Quizá tengas que cambiar de opinión sobre eso. Eso da mucho miedo. Eso es peligroso. Por eso creo que es muy importante que la gente estudie, y debería empezar en la escuela, los ejemplos de mentiras mediáticas del pasado, porque ahí hay menos discusión y se puede aprender del pasado. less in discussion, and you can learn from the past. The thing is, we know them, right? I mean, one of the... La cuestión es que los conocemos, ¿verdad? Quiero decir, uno de los ejemplos más famosos de mentiras de guerra, al menos en la parte germanoparlante de Europa, es la afirmación de Hitler de que Alemania fue atacada por Polonia en 1939. Y ya sabes, desde las primeras horas de la mañana estamos devolviendo el fuego. Esa es una frase muy famosa. Y los alemanes, o una gran parte del público alemán, se convencen fácilmente de que ya sabes, hay que luchar contra Rusia. Incluso tenemos que enviar misiles Taurus, un apoyo muy importante para Israel, porque los pobres judíos están constantemente bajo ataque de los malvados nazis, ¿verdad?
nazis de Oriente Medio actualmente. Ese es el marco. ¿Por qué es que este conocimiento del pasado no se traduce en una crítica sobre las mentiras actuales que están llegando y siendo aceptadas? That are coming in and being accepted? Well, you are right to mention that Bueno, Hitler tienes razón al mencionar que was Hitler, por supuesto, aplicaba estos 5 principios de la propaganda de guerra. Ocultaba que se trataba de una guerra económica imperialista. Fue financiado por las grandes empresas alemanas, Krupp, Thyssen, el acero, la química y demás, para conseguir más espacio, más mercados, más recursos y para saquear. Y el petróleo ya era una gran razón en esa guerra. Y por supuesto, también utilizaba lo que yo llamo el cuarto principio, presentarse como víctima, como el atacado. Y efectivamente se decía al pueblo alemán que estaban siendo atacados. Así que era una especie de guerra preventiva. Atacamos porque estamos en peligro. Y por supuesto, esta propaganda era muy fuerte porque Goebbels utilizó de manera muy inteligente la nueva invención de la radio. The new invention of the radio, and it was, well, the German population. La población alemana sufría de pobreza, de desempleo, de muchas cosas. El Partido Comunista era muy fuerte en ese momento. Casi hubo una revolución socialista en Alemania en 1919. Y entonces Hitler y las fuerzas que lo respaldaban tuvieron que buscar a alguien a quien culpar. De hecho, afirmaron que los extranjeros estaban atacando a Alemania, así que dijeron, tenemos que hacer una guerra preventiva. Lo que mencionas es, ¿por qué la gente a nuestro alrededor no es consciente con todos estos ejemplos? Yo diría, primero, no hables de la gente en general, porque hay varias categorías. Algunas personas son muy conscientes y tratan de explicárselo a quienes les rodean, y no es fácil. Cuando te opones a la propaganda de guerra, no es fácil hablar de ello, y vemos lo difícil que es ahora el debate sobre Israel. Bueno, es menos difícil que antes, pero siempre ha sido una discusión muy complicada, y yo intento ayudar a la gente a entender mejor, explicar mejor, convencer mejor y debatir mejor. No debatas con emociones, debate con hechos y comprobad los hechos juntos, cosas así. Luego tienes a una mayoría de personas que sienten que no pueden confiar en los medios de comunicación. Puedes verlo en las encuestas. Mucha gente dice, no confío en los medios, pero al mismo tiempo caen en la trampa respecto a Ucrania, Siria y demás. Así que es complejo. Y también es normal. Mucha gente no tiene tiempo para estudiar estos temas. Mucha gente que trabaja, bueno, tienen trayectos largos porque antes trabajabas en la fábrica o en la oficina y cuando volvías a casa se había acabado y tenías tiempo para ti y para la familia y quizá para leer, estudiar, debatir y así sucesivamente. Y ahora, con estos teléfonos, nunca dejas de trabajar porque tu jefe puede llamarte o enviarte mensajes y tienes que trabajar por la tarde, el fin de semana. Mucha gente en mi país, hay muchas parejas, porque trabajas constantemente. Así que la gente está cansada. Vuelven de la oficina, tienen que trabajar, los niños y demás. Así que estás cansado. ¿Qué haces? Miras un poco la televisión, ves una buena película, y luego eso es, no les culpo. Creo que tenemos que pensar en cómo vamos a atraer a estas personas para decirles, piénsalo, porque para hacer la guerra usan tu dinero, usan quizá a tu hijo o a tu hija y provocan terrorismo, etc. Así que ten en cuenta que la buena información también es tu problema. Y creo que tenemos que encontrar una manera de atraer a la gente de una forma muy popular y sencilla. Por ejemplo, ahora, además de los libros, estoy produciendo videos, un formato de video que se llama la Minute Michel, el Minuto Michel, así que dura menos de 2 minutos, y reacciono a algún acontecimiento de ayer, o alguna cita, o alguna publicación, o al discurso de Macron de hoy, y así sucesivamente. Y trato de explicar a la gente qué se esconde ahí y cómo deberían analizarlo. Y todo eso es porque, ya sabes, nunca más me invitarán a la televisión. Y entonces tienes que encontrar maneras de llegar a la gente a través de las redes sociales, videos cortos y demás.
Pero no solo eso. Realmente animo a la gente a leer libros, a estudiar, porque esa es la mejor manera de comprender en profundidad. Leer libros, tomar notas, hacer que el conocimiento sea tuyo y así sucesivamente. Y participar activamente en la discusión. Animo a la gente a debatir sobre libros, no solo con amigos y personas que ya están de acuerdo contigo, sino especialmente a debatir con quienes no están de acuerdo, quienes están influenciados por los sionistas o la propaganda de guerra, e intentar, y es perfectamente posible. Si tienes un buen método, si mantienes la calma y la tranquilidad, si discutes con método, creo que realmente es posible. Exacto, exacto. En cierto sentido, también es peligroso que empecemos a predicar a los ya convencidos, ¿verdad? Que solo debatamos dentro del mismo grupo, y entonces el otro grupo, el 80%, sus narrativas permanecen intactas, sin ser cuestionadas. Sí, y tienes la impresión de que las cosas van bien y todo eso, porque si hablas con personas que están de acuerdo contigo, es agradable, es placentero, pero el verdadero trabajo es convencer a gente nueva. Hago eso en este canal todo el tiempo. Solo tengo a personas como tú que están de acuerdo conmigo, pero es un punto muy importante. Pero déjame preguntarte, quizá cómo interpretas el estado actual de las cosas en Europa, porque lo que no habíamos visto antes, y yo lo interpreto más bien como una señal de debilidad, es que por primera vez, la Unión Europea se sintió realmente obligada a prohibir abiertamente otra fuente de información. Russia Today, Sputnik, está prohibido emitir esto. Eso es nuevo. Y de hecho, Suiza, y normalmente soy muy crítico con Suiza, pero por una vez debo decir, bien hecho. Dijeron, no vamos a prohibir esto porque va en contra de nuestra concepción de una sociedad liberal. Lo expresaron así. Pero la Unión Europea está prohibido, ¿verdad? ¿Cómo interpretas esta necesidad de usar la fuerza bruta de la ley para impedir que otras narrativas irrumpan? Tienes razón. Es una señal de debilidad. Nos han estado diciendo durante años que son los países de los derechos humanos, la libertad de expresión y demás. Y luego tienes un medio de comunicación que simplemente está explicando otra versión. Puedes criticar a Russia Today, no diré que era perfecto, pero era más equilibrado que todos los medios occidentales convencionales, porque a menudo invitaban a ambas partes. Así que es una señal de debilidad. Realmente, como he dicho, no se atreven a debatir. Y de hecho también fue una gran manipulación por parte de Ursula von der Leyen, porque no es competencia de la Unión Europea. Así que tuvieron que presentarlo no como una prohibición mediática, sino como un tema de competencia económica desleal y demás. Así que creo que la gente debería escuchar otros medios. Pero, más importante aún, creo que tenemos que construir nuestros propios medios de comunicación. Investigation es un pequeño medio independiente con grandes problemas financieros. Tenemos una página web, un canal de YouTube, publicamos libros, contamos con un equipo de investigación centrado en las mentiras mediáticas y organizamos muchos debates y sesiones de formación, entre otras cosas. Así que es un trabajo enorme. Hemos tenido cierto éxito, diría yo, pero también hay otros en otros países. Creo que deberíamos coordinar más los medios independientes. Hay muy buenos ejemplos en Estados Unidos, como The Grey Zone, entre otros. Deberíamos intentar intercambiar experiencias, coordinarnos más y producir algo más unificado a diario. Por ejemplo, las imágenes que no se os mostraron, deberíamos producir algo más eficaz para convencer a más gente. Pero, en realidad, es una señal de debilidad. Y ya sabes, la reacción. Recientemente publiqué un video muy corto sobre Trump y dije, lo odio y me gusta. Lo odio porque es racista, homófobo, está en contra de las mujeres y así sucesivamente. Es horrible. Y por otro lado, me gusta porque dice la verdad y muestra que Biden, Obama, Clinton y demás, todos mentían sobre las guerras. Y también dijo, estamos pagando mucho a los llamados medios de comunicación independientes y convencionales en muchos países. Bueno, es dinero desperdiciado. Yo no voy a pagarles de todos modos.
Así que todos salieron corriendo. Estamos acabados. Y él mostraba a la gente que la información que recibían estaba pagada por Estados Unidos para manipularles. Así que, por supuesto, los medios occidentales no comentaron nada al respecto. So of course the Western media didn't comment on that. Do you see any role, and by the way, ¿Ves algún papel? Y por cierto, estoy completamente de acuerdo contigo en que la coordinación entre medios independientes sería algo estupendo. Y construir algo que nos permita contrarrestar conjuntamente esta propaganda sería importante. Pero, ¿ves algún papel para, cómo decirlo, la mentalidad occidental o euroamericana como parte de esto? Porque lo que acabas de señalar es esta idea de aceptar que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Puedes odiar a Trump y puedes apreciarlo al mismo tiempo. No tienes que elegir. Puedes aceptar que puedes hacer ambas cosas. Puedo aceptar que la guerra en Ucrania es al mismo tiempo una agresión por parte de Rusia y provocada. Quiero decir, estas dos cosas no tienen por qué excluirse mutuamente. Pero la narrativa dominante, nos obliga constantemente a elegir. Quiero decir, los medios británicos son los peores en esto. Siempre, cuando se trata del 7 de octubre, por ejemplo, dicen, condenas a más. Primero, tienes que elegir tu bando, y luego se te permite decir algo, pero tienes que elegir. Y esto me parece especialmente euroamericano. ¿Compartes esa impresión o estoy equivocado? Do you share that impression, or am I wrong? Don't believe that only the British media were using that. No creas que solo los medios británicos hacían eso. For the people En Francia, era imposible para las personas que sentían un poco de simpatía o comprensión por los palestinos. Era imposible ir a la radio o la televisión sin antes someterse a una especie de interrogatorio policial. Y si no repetías 3 veces, condeno el 7 de octubre, condeno a Hamas, y así sucesivamente, entonces no tenías derecho a hablar. Yo diría que lo que mostramos en el libro es, primero, que no es solo Hamas. Todos los combatientes del lado palestino participaron en el 7 de octubre, aunque Hamas tomara la iniciativa y dirigiera. Me refiero a todos, lo que incluye al FPLP, bueno, hablando en francés, los 2 movimientos marxistas y no religiosos, el FPLP y demás. Ellos participaron y siguen participando, incluso ahora. Así que no fue una acción religiosa, fue una acción anticolonial. En segundo lugar, esta idea de condenas se basa en las mentiras de Netanyahu y su propia. is based on the lies of Netanyahu and his propaganda. Beheaded babies, fake news. Rape women, fake news. Bebés decapitados, noticias falsas. Mujeres violadas, noticias falsas. En Israel todo el mundo lo sabe ahora, pero en Occidente está prohibido decirlo. Fue una acción militar, y los expertos israelíes dicen que fue brillante. Fue organizada, planificada y ejecutada muy bien. Tomaron por sorpresa las bases militares que llevaban años atacando Gaza y que desde el punto de vista del derecho internacional eran ilegales. Lo que es ilegal no es atacar bases militares. Lo ilegal es que las bases militares ocupen y ataquen Gaza durante décadas. Eso en realidad fue una preparación para el genocidio. Así que creo que ese es el primer punto a destacar. Y luego, efectivamente, hay que construir. Bueno, él preguntó, ¿qué podemos hacer en Occidente? Yo recalcaría que ya no somos el centro del mundo. La batalla de la información está ocurriendo en todas partes. The battle of information is happening everywhere, and people in Y la gente en América Latina, Asia, gran parte del mundo árabe y África Negra ya no cree en los medios occidentales ni en la versión occidental. Incluso sobre Ucrania, mucha gente en África y América Latina dice, es vuestra guerra, es cosa vuestra. Y respecto a esta cuestión de Ucrania, creo que la mejor postura la expresó el difunto Papa Francisco, quien dijo, no estuvo bien lo que hizo Putin, pero lo estoy pensando, y creo que la reacción de Putin fue provocada por la OTAN, que era como un perro agitando en la puerta de Moscú, y así sucesivamente. Estaba explicando una postura muy sensata. Así que creo que, como ves, tenemos que organizar la estrategia. Primero, escuchar a la gente del sur, escuchar sus fuentes, escuchar a las víctimas, y toda acción en Occidente debería basarse en eso. and all action in the West should be based on that. We are no more the center of the world, and the problem is Ya no somos el centro del mundo. the European Y el problema es que en la izquierda europea
lamentablemente, hay una mayoría de personas, incluso entre las llamadas organizaciones revolucionarias, trotskistas, anarquistas y demás, que tienen la mentalidad de que somos el centro del mundo, que nuestros medios dicen la verdad y que la guerra occidental contra Libia, Siria o Ucrania es buena, es justa. Por eso, junto a mi camarada Saud Bamama, un sociólogo argelino que vive en Francia, publicamos La izquierda y la guerra, análisis de la capitulación ideológica. Lamentablemente, desde Irak, Yugoslavia, Libia, etc., en la izquierda, me refiero a la izquierda, y no hablo especialmente del Partido Socialista porque en su mayoría, no los militantes de base, sino los dirigentes, se han convertido en parte del aparato de guerra. Desafortunadamente, incluso esta llamada izquierda radical, en cada guerra dice, vale, Estados Unidos no es bueno, Francia no es buena, pero su dictador local no es mejor, y así sucesivamente. Y eso es una tergiversación de la realidad. Vale, ¿algunos países estaban gobernados por dictadores? Claro, no siempre es el caso. Chávez no lo era, y algunos otros tampoco. Pero bueno, ese no es el problema. Quiero decir, eso es un asunto para la población local. Ellos tienen que decidir quién es el mejor líder para su país. Pero Gaddafi no fue atacado porque fuera un dictador. Fue atacado porque no quería capitular ante las multinacionales. Y él estaba empezando a financiar el desarrollo independiente africano en contra del Banco Mundial, en contra del FMI, en contra del chantaje y la presión de las multinacionales occidentales. Por eso fue atacado. Y tenemos que tener este debate. Si queremos que las fuerzas progresistas sean más fuertes en la defensa de la paz y reconstruir un movimiento antiguerra, que lamentablemente ha desaparecido, tenemos que analizar esta capitulación y tenemos que debatir mucho con estas personas. Primero, no creas en tus medios de comunicación. Segundo, escucha a la gente del sur y escucha la voz de la independencia. El problema de la democracia lo resolverá la propia población después de eso. Esa es una observación muy acertada. Pero ¿crees que esto es también, en gran medida, un ataque coordinado contra el movimiento pacifista? Porque ya sabes, al final fue el movimiento pacifista en Estados Unidos el que puso fin a la guerra de Vietnam. Y podemos ver cómo, después de la guerra de Vietnam, hubo un esfuerzo consciente para que esto no volviera a suceder, incluyendo el castigo severo, severísimo, a cualquier tipo de denunciante serio. Estoy pensando en Edward Snowden, y especialmente en Julian Assange. Estas personas fueron perseguidas con tanta dureza que hasta ahora, en la mente pública, básicamente se les ve como pervertidos, exiliados, personas horribles de las que ni siquiera queremos pensar. Ese es el nivel de demonización que se ha llevado a cabo. Y ese no fue el caso con el señor Ellsberg, ¿verdad? Y con, ¿cómo se llama? My Lai. Seymour Hersh. Seymour Hersh. Por supuesto, Seymour Hersh. Ese no fue el caso con ellos, y ahora sí lo es. Y en este momento no tenemos estos grandes denunciantes. Así que en cierto sentido se puede ver cómo la facción belicista en Europa y Estados Unidos aprendió la lección y empezó a desmantelar, intelectual y operativamente, el movimiento antibélico, hasta el punto de que en la guerra de Ucrania, la izquierda, y yo soy miembro de pago de los socialdemócratas en Suiza, ya sabes, estaban presionando para exportar armas a Ucrania, presionando para ello. Y eso me repugna. ¿Cuál es tu opinión sobre el hecho de que esto sea un esfuerzo activo? Bueno, has mencionado muchos puntos importantes. Primero, quiero agradecer muchísimo a Julian Assange y a su esposa por su lucha, porque fue muy importante. Realmente fue una lucha por la libertad de estar verdaderamente informados. Considero a Julian Assange un héroe de nuestro tiempo, y debería haber estatuas y lugares que lleven su nombre y cosas así. Tenemos que estar realmente muy agradecidos por ello. Por supuesto, la represión contra el periodismo es ahora mucho más fuerte que antes. La razón es que este sistema imperialista está en un declive pronunciado, en una gran crisis. Creo que ni Biden, ni Kamala Harris, ni Trump tienen una solución.
No saben qué hacer. Neither Kamala Harris, neither Trump have a solution. They don't know what to do. I see that as desperate efforts to maintain. Veo eso como esfuerzos desesperados por mantener la dominación de Estados Unidos en el mundo, y están haciendo cosas contradictorias y no tienen solución. Tenemos el poder, si actuamos de manera coordinada, si nos organizamos para desenmascarar las mentiras de los medios, realmente tenemos la fuerza para cambiar esta relación y este sistema. Creo que la represión del periodismo ahora es muy fuerte. Más de 200 periodistas han sido asesinados en Gaza. Este famoso periodista palestino cristiano sirio fue asesinado. Ningún problema para los gobiernos occidentales. Vale, matar deliberadamente a un periodista, ningún problema. Adelante. Así que realmente se ha convertido en una lucha de vida o muerte esta cuestión del periodismo. Y realmente creo que tenemos que luchar por la libertad de información, lo que significa no solo proteger a Julian Assange, proteger a los denunciantes, proteger a los periodistas, sino también atacar a los gobiernos que los están matando, que los están reprimiendo, llevando muchos juicios a los tribunales, acudiendo a la justicia en La Haya y así sucesivamente, y construyendo una red de contrainformación. Y sabes, cuando salgo a la calle o a manifestaciones, mucha gente me dice, oh, te agradecemos lo que estás haciendo, continúa y cosas así. Y yo respondo, no soy nada si vosotros no estáis también en la misma lucha. Y lo que será decisivo no soy yo, sois vosotros. ¿A cuántas personas vais a hablar? ¿A cuántos medios vais a desafiar? ¿Y qué acciones vais a tomar para contrarrestar esta desinformación? He dado conferencias muchas veces y durante años terminaba mis conferencias diciendo, todos somos periodistas. Y realmente lo creo. La batalla mediática tiene que convertirse en un verdadero y amplio movimiento ciudadano, un movimiento popular. No habrá un movimiento contra la guerra si no existe un movimiento de información independiente de los ciudadanos, hombres, mujeres, todas las generaciones, todos los orígenes. Estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir, este es uno de los lugares más importantes para luchar la buena batalla, el espacio cognitivo. Y tenemos a muchas personas valiosas que han hecho análisis muy buenos, incluido tú. Pero también, por ejemplo, en Alemania, Johannes Tögel, que escribió sobre la guerra cognitiva como una disciplina real de la OTAN. Ellos estudian esto, lo practican e incluso hablan abiertamente de ello. La guerra cognitiva no solo contra poblaciones extranjeras, sino también contra sus propias poblaciones. Lo dicen abiertamente. La pregunta para mí, y quizá esta sea la última pregunta, es cómo organizarlo. Porque en cuanto construimos pirámides con estructuras, es muy fácil subvertirlas. Entras por arriba, cambias a unas pocas personas y entonces todo se desmorona. Hemos visto esto con muchas instituciones que se suponía que eran instituciones de paz, pero que ahora se parecen más a instituciones de análisis de defensa. ¿Cuál es tu idea para construir una red en lugar de pirámides? ¿O cómo crees que deberíamos hacerlo? Bueno, es complicado. No voy a decirte que tengo la respuesta completa porque es una tarea enorme. Y como he dicho, somos pequeños, somos un equipo pequeño. En Investigation tuvimos una crisis financiera. Tenemos apoyo, tenemos más apoyo, pero estamos bajo ataque y hay mucho trabajo. Creo que es una responsabilidad realmente importante construir una coordinación internacional. Creo que deberíamos reunirnos con representantes de buenos medios independientes en muchos países y deberíamos reunirnos no para hacer discursos y luego volver a casa, sino solo para discutir cómo vamos a organizar una coordinación concreta, producciones concretas y promoción concreta. Por ejemplo, este libro, Ucrania, Guerra de Imágenes, existe en inglés. Y me gustaría llegar al público angloparlante, pero no tengo apoyo para eso. No tenemos página web. Muchas buenas iniciativas. I know there are a lot of good initiatives. The German writer you mentioned,
El escritor alemán que mencionaste, no lo conozco. También deberíamos llevar eso a otras versiones, francés, español, árabe y así sucesivamente. Así que creo que primero deberíamos organizar una especie de coordinación de medios independientes para hacer traducciones, realizar promociones y asegurar que las acciones circulen más en otras comunidades. Y en mi opinión, dado que la imagen es ahora tan importante, la primera producción que deberíamos organizar es una especie de diario televisivo popular que muestre las imágenes que han sido ocultadas en los medios occidentales. Tienes imágenes de América Latina, de la África Negra. Hay televisiones allí en Mali, Burkina Faso y otros lugares. Hay gente en Irán, en Líbano y en otros sitios que están publicando imágenes y nadie ve eso. Así que hagamos primero una breve pausa para intercambiar las imágenes que han sido ocultadas y organicemos una conferencia internacional de medios. Let's organize an international media conference. Michelle, this is a fantastic idea, and I think Michelle, we can even- esta es una idea fantástica. Y creo que incluso puedo ayudar con eso. Porque ya sabes, estoy trabajando en una iniciativa con un colega alemán para traducir estas charlas. Esta charla saldrá en 11 idiomas, porque él utiliza tecnología de IA. Usamos IA para hacer doblajes. Y probablemente podríamos convertir esto en algo más, en un mayor intercambio mediático entre los diferentes grupos lingüísticos. Porque sí, tienes razón. En este momento, uno de los problemas es que estamos fragmentados. Estamos fragmentados dentro de los grupos lingüísticos, pero estamos aún más fragmentados entre los diferentes grupos lingüísticos, así que es difícil encontrarnos. Es una buena idea, Michelle. Trabajemos en una conferencia. Se nos acaba el tiempo, así que tengo que dejarte, pero me gustaría agradecerte mucho por estas ideas tan importantes. Esto me resulta muy emocionante. Very important ideas. This is very exciting to me. Thank you for inviting me and for Gracias por invitarme y por lo que has mencionado, y espero que puedas ayudar a organizar esto. Realmente lo necesitamos. El enemigo está bien organizado, pero tiene muchos problemas internos. Están en una crisis moral. Mucha gente ya no les cree, así que creo que es un momento histórico, y la resistencia en Gaza y lo que está ocurriendo en África y América Latina, y así sucesivamente, también es muy importante para nosotros en Europa, porque la pobreza y la explotación están creciendo en Europa. Vamos a tener una crisis terrible. Ahora, estamos en riesgo de movimientos fascistas y gobiernos fascistas en Europa Occidental. Así que es urgente que realmente obtengamos la información que necesitamos para luchar por la justicia. We need to fight for justice. I absolutely agree. Estoy totalmente de acuerdo. Todos los enlaces para Michel Colón, donde podéis encontrarle a él y a sus libros, estarán en la descripción de abajo. Si habláis francés, muchos de ellos están en francés. También tiene mucho material en inglés. Echad un vistazo a su trabajo, Michel Colón. Muchas gracias por vuestro tiempo hoy. Well, thank you very much for your time today. Gracias.